¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental en la práctica clínica y, por supuesto, clave para el EUNACOM: los trastornos por síntomas somáticos. Son patologías psiquiátricas súper prevalentes en atención primaria, donde el rol que jugamos como médicos generales es absolutamente decisivo para un buen manejo y sobre todo para evitar hacer daño. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos hemos estado ahí. Ese paciente que consulta una y otra vez con una carpeta de exámenes que ya no cierra, que ha visto a múltiples especialistas y que carga una frustración enorme. Una frustración que, seamos honestos, a menudo compartimos en el equipo de salud. Entonces, ¿cuál es el abordaje correcto? Bueno, para responder a eso, vamos a seguir una hoja de ruta bien clara. Primero, vamos a entender el tremendo desafío que esto representa y el cambio de paradigma que nos trajo el DSM-5. Después, vamos a revisar el espectro de estos trastornos. Luego, un diagnóstico diferencial que es pregunta de examen, sí o sí. Presentaremos un modelo de manejo súper práctico, el CareMD, y al final cerramos con el tratamiento y cómo y cuándo derivar de forma inteligente. Muy bien, entremos en materia. Lo primero, y quizá lo más importante que tenemos que tener en la cabeza, es que las reglas del juego cambiaron con el DSM-5. Y esto es crucial para entender cómo diagnosticamos hoy. Y este es el giro copernicano del asunto. Antes nos enfocábamos en si podíamos o no explicar médicamente los síntomas. Ahora, el criterio diagnóstico se centra en la respuesta del paciente a esos síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener una enfermedad orgánica real y bien diagnosticada. Pensemos en una diabetes, una artritis reumatoide y, al mismo tiempo, tener un trastorno de síntomas somáticos si su preocupación, su ansiedad y su comportamiento son totalmente desproporcionados. Ok, con ese cambio de mentalidad ya asimilado, veamos las distintas caras que pueden tener estos trastornos. Vamos a desglosar las categorías diagnósticas principales para que queden súper claras. Bien, aquí lo interesante es cómo se diferencian estos cuadros. Primero, el trastorno de síntomas somáticos. Acá el protagonista es el síntoma físico, uno o más síntomas que generan una preocupación y un comportamiento que no tienen proporción. El foco está en el síntoma y el malestar que provoca. Por otro lado, el trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que antes conocíamos como hipocondriasis. Ojo, aquí el foco no es el síntoma, que puede ser mínimo o ni siquiera existir, sino el miedo o la convicción persistente de tener una enfermedad grave. Pasemos al trastorno de conversión. Este se manifiesta con síntomas neurológicos, una parálisis, ceguera, crisis, que al examinarlos son incompatibles con la fisiopatología neurológica que conocemos. El ejemplo del libro son las crisis no epilépticas psicógenas. Y para cerrar, el trastorno facticio. En este caso, la persona intencionadamente produce o finge los síntomas, pero con un objetivo muy particular: asumir el rol de enfermo. Y esto último nos deja la pelota servida para un diagnóstico diferencial, que es un clásico de examen y un verdadero desafío en la clínica: diferenciar el trastorno facticio de la simulación. El punto de quiebre para distinguirlos es la motivación. Es la pregunta clave. En el trastorno facticio, la motivación es interna. Es una necesidad psicológica de ser visto, de ser cuidado como alguien enfermo, sin que haya una ganancia externa obvia. En cambio, en la simulación o malingering, la motivación es puramente externa y consciente. Lo que se busca es un beneficio tangible: una licencia, una compensación económica, evitar la cárcel. Es así de claro. Perfecto. Sabiendo todo esto, la pregunta es: ¿cómo manejamos a estos pacientes en la atención primaria? Aquí es donde un modelo estructurado como el CareMD se vuelve una herramienta que, de verdad, nos puede salvar. Esta mnemotecnia es una guía práctica excelente. La C es de consulta y comunicación, clave validar el sufrimiento del paciente. La A de assessment o evaluación, un examen físico acotado pero bien hecho, es fundamental para construir confianza. La R es de visitas regulares, y esta es la piedra angular de todo el manejo. Ya verán por qué. La E de empatía, que es conectar genuinamente con el malestar que la persona siente. La M nos recuerda la conexión médico-mental, siempre buscar y tratar las comorbilidades. Y cerramos con la D de do no harm, no hacer daño, resistiendo esa tentación de la cascada iatrogénica de exámenes. Y quiero detenerme un segundo en la R de visitas regulares. Este punto es la estrategia proactiva en su máxima expresión.
Agendar citas breves, programadas, por ejemplo, cada 4 semanas, rompe por completo el ciclo de consulta-demanda en el servicio de urgencia. Le devuelve el control al médico tratante y le da seguridad al paciente, que ya sabe que tiene un espacio fijo de contención. Avancemos a la fase final. ¿Qué herramientas farmacológicas tenemos? Y una pregunta clave: ¿cuándo y cómo debemos derivar a un especialista en salud mental? Un concepto clave acá: no hay una pastilla para el trastorno somático. Lo que tratamos son las comorbilidades psiquiátricas, que son extremadamente frecuentes. La depresión y los trastornos de ansiedad casi siempre están ahí. Por eso, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, son nuestra primera línea, porque abordan eficazmente ambos problemas de raíz. Ahora, ¿cuándo derivamos? La derivación tiene que ser táctica, no un acto reflejo. Los criterios son claros. Cuando una comorbilidad psiquiátrica no responde a nuestro manejo inicial en APS, si hay un deterioro funcional severo, por supuesto si hay ideación suicida, y un criterio muy importante, cuando el paciente muestra, aunque sea una mínima apertura a un enfoque psicológico. Y la forma de proponerlo lo es todo. En vez de decir esto es psicológico, nos enfocamos en el impacto funcional de los síntomas. Usar una frase como esta, centrada en manejar el estrés y mejorar la calidad de vida, aumenta enormemente las posibilidades de que acepten. Validamos su malestar y ofrecemos una herramienta. No estamos emitiendo un juicio. Y para que lo tengamos en el radar, una vez que el paciente llega a salud mental, es importante saber que el tratamiento con la mayor evidencia científica para estos cuadros es la terapia cognitivo-conductual. La TCC es efectiva porque ayuda a la persona a identificar y a cambiar esos patrones de pensamiento y comportamiento que mantienen vivo el ciclo de preocupación y síntomas. Y para cerrar, volvemos al punto de partida. El manejo de estos pacientes no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón. El rol del médico general es absolutamente central, no solo para diagnosticar, sino para acompañar a largo plazo, construir una alianza terapéutica sólida y, sobre todo, para proteger al paciente de la iatrogenia. Les dejo entonces esta pregunta para la reflexión. En cada consulta, con cada indicación de examen, en cada interconsulta, vale la pena detenerse un segundo a pensar: ¿lo que estoy haciendo ahora está aliviando el sufrimiento real de esta persona? ¿O, sin querer, estoy reforzando su convicción de que tiene una enfermedad grave y aún no descubierta? La respuesta a esa pregunta define la buena praxis.